Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia El negocio del gas natural en Venezuela, a cargo del profesor Antero Alvarado, en el marco del programa de formación de gerentes para la industria petroquímica que desarrolla el IESA. Antes de dar la palabra al profesor Juan Sao, coordinador de este programa, para la presentación formal del profesor Antero, les informamos que los micrófonos permanecerán desactivados. Las preguntas las pueden formular a través del chat y al final de la presentación nosotros se las leeremos al profesor para su respectiva respuesta. Nuevamente, bienvenidos a esta conferencia y ahora el profesor Juan Sao va a hacer la presentación de nuestro ponente de hoy. Adelante, profesor. Bueno, buenas tardes a todos los participantes del programa de formación de gerentes del IESA, también a los profesores del IESA y los profesores invitados y por supuesto a todos los invitados en general que nos honran con su presencia. Bueno, para mí es un privilegio darles la bienvenida a la segunda conferencia como parte de este programa de formación de gerentes de la industria petroquímica. Y en primer lugar quisiera agradecer a Antero, nuestro expositor de hoy, por haber aceptado nuestra invitación con tan corto plazo de preaviso. Antero es egresado de la prestigiosa institución IFP, Instituto Francés de Petróleo, en París, y es socio director de la empresa Gas Energy Latinoamérica, donde es su fundador y encargado de la oficina de Venezuela, en la cual atienden a una serie de clientes distribuidos en varios de los países de la región. Antero también ha sido profesor invitado en el IESA y ha estado invitado y tomando parte en diferentes foros y seminarios, y frecuentemente lo llaman para entrevistarlo radio y televisión, sobre todo para todo lo que es materia de gas natural, el cual yo creo que es el centro de información más fiable en estos momentos. Él también ha presentado un número de trabajos en este mismo campo y también es coautor de unos libros en el campo de los hidrocarburos en Venezuela. Yo tuve el placer de trabajar con Antero en la definición de un programa de reactivación de la industria de los hidrocarburos que muchos de ustedes conocieron a través de la conferencia la primera conferencia de este ciclo. Sin más que agregar, dejo con ustedes al profesor Antero Alvarado y las preguntas, como dijo María Estela, pues lo formulan por el chat, que será entonces contestadas al final de la charla. Adelante, Antero, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Juan, a IESA, Gustavo, María Estela. Para mí es más que un honor hablar de este tema y gracias por esas palabras, Juan. Viniendo de ti significa mucho para mí. Uno de las personas más respetadas del sector, Juan Sao, pues les agradezco mucho esas palabras. Y bueno, el tema, cuando Juan me dijo, mira, tienes carta blanca para hablar lo que quiera, después me estuve pensando de que el tema de gas se habla poco y tiene tantas aristas, tiene tantos temas que pudiéramos pasar mucho tiempo. Entonces tuve que preparar 40 láminas, algunas las pasaré más rápido que otras, y después lo ideal es que quede tiempo pues, para discutir un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, Gas Energy es una firma de consultoría, tratamos de ser lo más independiente en este tema y cubrir distintos temas, tanto oil and gas como combustibles. En Venezuela también hemos hecho trabajo en la región, así que en el tema de gas es muy importante ver un poco lo que ha hecho la región, porque quizás aquí en gas el tema de regulación estamos como un poquito más retrasados que la región. Bueno, esto es un poquito la estructura del contenido. Vamos a tratar de tocar estos 5 puntos, un poco la introducción. Para el programa de petroquímica, obviamente conocer el tema de gas es fundamental. Yo aquí tampoco quiero darles una clase de química. Muchos de ustedes quizás ingenieros conocen de estos temas, pero yo lo que quiero mostrarles es cómo funciona el negocio del gas en Venezuela. Eso yo creo que es el objetivo principal. Entonces quizás hay algunos puntos que tienen que ver con la petroquímica donde haré algo de énfasis,
y bueno, veremos un poco dónde estamos a nivel de reservas, a nivel de regulación, qué infraestructura se tiene, algunos temas del precio y sobre todo los proyectos que se tienen en Venezuela, que son como de dónde vendrá el gas a futuro, ¿no? Y bueno, en última parte, que es un poco los retos, que eso lo vamos a discutir al final, ¿ok? Bueno, como ustedes saben, esto me imagino que lo habrán visto muchas veces, pero para aquellos que no están familiarizados, pues en Venezuela y en el mundo, pues el gas puede provenir digamos, de dos grandes fuentes, ¿no? De lo que llamamos el gas asociado, ¿ok? Y el gas no asociado. El gas asociado es lo que nosotros quizás más tenemos en Venezuela. Antes era una proporción mayor, ahora menos, pero quizás como un 60% del gas que llega a nuestros hogares o a la industria proviene de gas asociado al crudo, sobre todo proveniente de la zona norte de Monagas, ¿no? Y después tenemos unos yacimientos de gas, lo que llamamos gas libre, que es lo que proviene de algunas licencias privadas en Venezuela y de PDVSA Gas, ¿ok? Entonces, PDVSA Gas más licencias privadas es lo que es el gas libre, y gas asociado es prácticamente gas que proviene de Norte de Monagas. Y en un momento provino muchísimo de la zona del lago de Maracaibo. De hecho, ustedes sabrán, el complejo petroquímico Ana María Campo, en el Tablazo, pues fue diseñado para aprovechar ese gas rico del lago de Maracaibo único, que bueno, eso hay que en un momento habrá que levantarlo, ¿no? Pero fue diseñado para eso. Después tenemos muy rápidamente el gas cuando sube a superficie, pasa por plantas de tratamiento, de condicionamiento, y se mete con presión para poder entrar a la extracción. En Venezuela vale destacar que ahorita ese es el gran problema que hay hoy en día en Venezuela. Esa etapa entre la compresión y extracción es donde están los mayores problemas, y una de las causas de la falta de gas de bombona, el propano, que veremos más adelante, dando grandes problemas al suministro, ¿no? Ya veremos un poquito de dónde viene ese gas, ¿no? Después de extracción, en Venezuela hay, digamos, ahorita funcionando, hay 3 grandes plantas de extracción: San Joaquín, Santa Bárbara y Josefín, las 3 ubicadas en el oriente del país, y eso extrae los líquidos de gas natural y los envía a la planta de fraccionamiento en José. Y de extracción salen los líquidos de gas natural que van a José, o el gas metano, ¿okay? Que es lo que llaman el gas pobre en algunas literaturas, que es el gas seco, que eso se envía, como ustedes ven, por tubería hacia el sector industrial, petroquímico, siderúrgica. Ya vamos a ver en Venezuela cómo se distribuye eso. Y después, cuando tenemos abajo fraccionamiento, pues tenemos que de ahí salen productos, salen distintos productos, salen propano, butano, gasolina natural, la nafta, el etano, en algunos casos. En Venezuela esto no aplica, el etano no se recupera en José, y eso es un gran tema que quizás, me imagino que ustedes en ese diplomado lo van a discutir, el tema de cómo se pudiese recuperar el etano en el oriente del país, porque lo que ocurre es que a la red de gas en el oriente del país se va el metano y el etano juntos, y eso es una pérdida. Eso es como, imagínense que ustedes le pidan hacer una guarapita y metan whisky, etiqueta negra, ¿no? Entonces es un crimen. Entonces, ¿cómo vas a meter en una guarapita un whisky que se puede tomar con hielo o puro, ¿no? Entonces, aquí en Venezuela faltan, y casos como esos hay muchísimos, ¿ok? De esas pérdidas que se hacen por no saber valorar o por no saber extraer bien esos líquidos y darle un valor, ¿no? Muchas veces ese problema es porque quizás esos productos no tienen un valor de mercado que anime a alguien a hacer algo. Entonces, esto es muy rápidamente, esto es muy complejo, esto en Venezuela es muy interesante, pero parte de ese gas que ustedes vemos aquí, del gas seco, pues va a la petroquímica, ¿ok? Y ahí tenemos la petroquímica de los fertilizantes, urea, amonia, y después tenemos el metanol. Esas son las petroquímicas que están en el oriente del país, mientras que en el occidente del país, en el Tablazo, fue diseñada la petroquímica del etano y el propano, con los cuales, pues, vamos a ver, tenemos unos productos muy diferentes, ¿no? Que son básicamente plásticos. Bueno, esto sí, para los que ustedes conocen,
pues el metano es el alcano más sencillo, es incoloro, inodoro, insoluble en agua, y por eso es que a veces este gas es tan peligroso, porque no tiene olor. Por eso es que se le coloca un odorizante en las redes de gases que cuando uno en su casa prende el gas, tiene un olor característico. Eso es para saber dónde está, dónde hay fugas, eventualmente uno huele, mire, huele a gas, ¿no? Pero originalmente el gas no tiene olor, ¿no? Bueno, los usos que ustedes ven es generación eléctrica, tiene el sector petroquímico y también tiene una característica que también puede ser puesto en GNL, que es el gas natural licuado, que para eso se requieren plantas de licuefacción. Se baja la temperatura, lo vamos a ver más adelante, y eso se puede enviar en barco. Venezuela no tiene esa, en un momento hubo unos proyectos para hacer eso en Güiria, pero eso no prosperó. Trinidad y Tobago, que es nuestro vecino, sí tiene 4 trenes, de los cuales pues hay uno que ya está casi que no tienen suficiente gas para meterle, y tienen esa capacidad ociosa. El metano obviamente es más económico, ¿ok? Entonces aquí es donde uno ve el tema de la competitividad de los combustibles. Si yo para calentar agua puedo utilizar gas metano, que es un gas muy pobre, o puedo usar gas propano, que es la bombona de gas, que ya es un gas que tiene más componentes, tiene más riqueza y que puede ser usado en petroquímica. Entonces donde uno dice, bueno, si en vez de yo mandar ese gas a una hornilla para calentar agua, lo uso en la petroquímica, puedo maximizar el valor de la molécula. Y eso es un poco la idea de esta charla, ¿no? Que hay que darle mayor uso al gas metano, que es abundantísimo, y darle menos uso al propano en usos como el tema de la bombona, que es un uso muy bajito, muy poco ineficiente, y además que la bombona se vende a unos precios muy por debajo de su costo, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes problemas, y por eso es que a veces cuando hablamos de la masificación del gas, estamos hablando del gas metano, ¿okay? Bueno, después tenemos muy rápidamente, tenemos la tecnología del gas natural licuado, que como ustedes ven, el gas va del campo hasta una planta de licuefacción. De ahí pues se llevan barcos, se aplica la tecnología de que iría a una presión atmosférica de menos 162 grados más o menos, y entonces el gas se convierte en estado líquido. Entonces, claro, eso es como una gran nevera, y entonces se pueden llevar esos barcos para cualquier parte del mundo, ¿no? Para que ese barco pueda llegar a un puerto, ese puerto tiene que tener unas unidades de regasificación, que es reversar el proceso, o sea, es volver a que el gas vuelva a su estado original y vuelva a estado gaseoso, y entonces es enviado a la red. Chile tiene terminales de regasificación, Colombia tiene una terminal de regasificación en Cartagena, y está ahorita evaluando construir otra en el Pacífico, porque pues, los números de gas en Colombia no le están dando, las reservas no están consiguiendo, se tiene que aplicar eso. En Panamá hay unidades de regasificación, y Panamá se quiere llevar ese gas que llega de Estados Unidos a Panamá, se almacena y se convierte, después se pone en camiones y llevarlos por toda Centroamérica. Entonces, esto es una tecnología que va de mayor uso, y te ahorras el tema del gasoducto, ¿no? Y esto es un tema importante. O sea, al final, la diferencia entre producir gas y producir crudo es que cuando tú produces crudo, tú puedes llevar ese crudo, por lo menos en el caso de Venezuela, de La Faja a José, y de José tú lo llevas a cualquier parte del mundo, y si tienes problemas con cualquier cosa, lo desvías y lo llevas a otro destino. En el caso del gas natural, si tú tienes el campo y te conecta un solo gasoducto a una planta eléctrica, eso es un matrimonio. Ahí no es que me peleé con el conductor y no le mandé más gas, que si no le mandas gas más a él, no tienes a dónde mandar más gas. Entonces, y a diferencia del tema del petróleo, pues en el gas, tú tienes que saber quién es tu demanda y a quién le vas a mandar ese gas una vez que tú lo produzcas, antes de hacer la primera perforación. Mientras que en el petróleo tú perforas, produces y vas consiguiendo en el mercado spot. O sea, es un commodity mucho más fácil de vender. En el gas, tú no haces una perforación, no pones un hierro hasta que tú no sabes quién te va a comprar ese gas y todas esas cosas. Entonces, es un proceso un poquito más distinto, y tú puedes producir gas en el país, pero claro, tu mercado va a ser el mismo país. O sea, en Venezuela se produce gas y se consume todo en el país.
mientras que tú produces crudo, mandas algo a la refinería, pero el resto lo exportas. Entonces, tienen esas dos perspectivas que son muy interesantes, ¿no? Entonces, por lo menos, un productor de gas va a estar interesado en perforar más pozos, buscar más pozos, si sabe de que hay un proyecto de construir una nueva planta petroquímica, ¿okay? Y es lo que estábamos hablando antes de la llamada con Juan y Gustavo, que Trinidad le pasó todo al revés. Se quedaron sin gas y tienen una capacidad de petroquímica grandísima, y por lo tanto han tenido que ir cerrando plantas petroquímicas pues porque no tienen suficiente gas, ¿no? Entonces, esas cosas pasan y pasan en países muy cercanos a nosotros. Bueno, después está el uso del gas propano, que es el otro, en el metano está el etano, que tiene en Venezuela unos usos pues, muy limitados, y después está el propano, que es lo que tiene un gran uso y es un gran aliado en la petroquímica, ¿no? Entonces tenemos la producción de polipropileno, polipropileno, refrigerantes, alcoholes, pues todo lo que ustedes ven en aires, cuartos fríos, todo eso se requiere pues, propano. También uno de los usos de los propanos es el propano en uso vehicular. Por lo menos usted va a Lima y los taxis usan como combustible propano y también usan gas metano, GNC y gasolina. Pero es muy interesante cómo en Perú lograron que el propano se vendiera como combustible en los automóviles. En Europa también está muy utilizado eso, ¿no? Entonces, en Venezuela se ha querido hacer eso, pero ha sido desastroso porque son cosas caseras, cosas que terminan explotando, entonces eso tampoco es lo ideal, ¿no? Entonces, hay una tecnología, hay muchas cosas que se han hecho, pero bueno, esto no se puede hacer inventos, ¿no? Como ven, después tenemos la bombona de gas, que ese es el uso, en el caso de Venezuela, la mayor parte de la demanda de propano va para el sector residencial. Yo obviamente no quiero enfocar la charla sobre ese tema, pero sí les puedo decir de que 90% de las familias en Venezuela cocinan como bombona de gas, mientras que solo 7% cocinan con gas metano, que es la red de gas directo. Eso es una ineficiencia y eso a la larga se tendría que buscar que Venezuela por lo menos tenga como un 50% de la población que use gas metano. Por lo menos en el Hatillo, aquí en Caracas, el Hatillo no tiene acceso a la red de gas metano. Entonces, porque la red de gas llega hasta la redoma donde está la muralla y de ahí más adelante la gente tiene que usar propano. Entonces, eso es una ineficiencia. Igual en las zonas populares. O sea, aquí hay un gran trabajo que hacer con respecto a la masificación del gas. Bueno, el tema de las resinas plásticas, que estos también son los productos finales de la petroquímica del propano. Pues vemos el polietileno de alta densidad, tenemos el polietileno de baja densidad, por eso es que a veces uno ve que hay unos plásticos más resistentes que otros, por lo menos los que se usan para los codos que vemos aquí, para los ductos, para los caños que llaman, es un tipo de plástico. Después tenemos, y valga aquí la publicidad para la harina y la cosa, es polipropileno, o sea, sin esas resinas para producir esos plásticos, pues no se pueden empacar productos. O sea, esas cosas tan sencillas que uno dice, bueno, y eso viene también del gas natural. Bueno, sí, los envases, tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, esto es una parte del negocio muy bonita, muy interesante, pues, pero para eso necesitas propano. Y aquí es donde yo vuelvo el tema. Tiene que haber como una visión de negocio para que el propano se pueda maximizar en esta parte del negocio. Yo no estoy diciendo que las bombonas de gas no sean importantes, sino que las bombonas de gas deberían poco a poco ir desplazando por gas metano, y el propano se use donde se valorice más la molécula, como en el tema de la petroquímica. Entonces, prácticamente estamos hablando de que la petroquímica es como la refinación del petróleo, ¿okay? Pero en el gas. El gas se maximiza, es en la petroquímica. Uno de los sitios donde se maximiza más es la petroquímica, y no tanto en una bombona de gas, que al final la bombona de gas no se vende al precio de mercado. O sea, la bombona de gas propano fuese negocio para el productor si la vende a $15 una bombona de 10 kilos. Como ustedes saben, eso aquí todavía no ha llegado, pero vamos a llegar, ¿okay? Y si se vende, si esas bombonas que se consiguen en $15, $20 por ahí, ese dinero no va para el que puso la inversión, sino para un intermediario que está aprovechando la escasez, ¿okay?
Bueno, después tenemos los líquidos, lo que llamamos el gas licuado de petróleo, ¿no? O sea, como les comenté, luego la planta de extracción se obtienen esos líquidos que son enviados a fraccionamiento. Y hay distintos, tenemos que se pueden obtener, ¿no? Y eso esto es un negocio también importante. Yo digo que esta es la parte, es el lomito del negocio del gas natural. Porque el gas metano como tal es un producto bastante pobre, que no se le puede dar mayor uso que pues, en el sector eléctrico, residencial, o sea, tiene un uso importante, pero donde está el grueso del negocio es aquí. O sea, aquí es donde los líquidos es lo que realmente van a hacer rentables los proyectos de gas. Y lamentablemente en Venezuela, por la ley vigente, esto se los reserva la nación. ¿Okay? Esto es algo que quizás habrá que revisar en un momento para que estos líquidos pues, puedan ser monetizados por el productor privado, ¿no? Y no tengan que ser entregados como, bueno, porque por ley son de la nación. Entonces, esto es un tema que hay que darle la vuelta más adelante para que este negocio esté en manos privadas, ¿no? Bueno, el tema les comenté, o sea, el tema de diferencia entre el petróleo y el gas es que, bueno, yo lo comenté, el petróleo puedes ponerlo en un puerto, lo montas en un barco y lo mandas donde tú quieras, mientras que en el gas natural, pues tiene esa limitante de que si estás casado con una empresa con un contrato a 20 años, pues tienes que cumplirle, ¿no? Entonces, para eso se hacen cláusulas tipo take or pay o deliver or pay, que más o menos básicamente es yo me comprometo como productor a entregarte el gas durante tanto tiempo. Y tú, como consumidor, estás comprometido a recibirme el gas. Si tú no me recibes el gas, tienes que pagar una penalidad. Y si yo, como productor, dejo de producir ese gas, también pago una penalidad. Es como un matrimonio, si ustedes se ponen a ver. Entonces, tiene que haber confianza, ¿no? O sea, no puede ser de que el productor en algún momento dejó de mandarle gas a la planta eléctrica porque le apareció otro negocio ahí. Eso no es así. La planta eléctrica no se puede tener porque, bueno, al final es un servicio constante, ¿no? Y así todo. Entonces, el negocio del gas es un negocio de mucha confianza. Después también hay un tema de precios. Tú puedes usar referentes de precios internacionales, pero tú ves los precios en Colombia, son muy distintos los precios en Argentina, a los precios de Estados Unidos. Entonces, no hay todavía una referencia, depende de cada país. O sea, si Trinidad y Tobago no tienen gas, el gas lo van a pagar caro, ¿no? Y si en Colombia no tienen gas, lo van a pagar caro. Entonces, no es que como bajó el precio del gas en Henry Hub, entonces en Colombia también eso no funciona tan así. ¿Okay? Bueno, había un viejo adagio, yo creo que Juan quizás lo vivió en su época, que eso ya ha ido un poco cambiando, que decía que, bueno, que si tú consigues petróleo tienes suerte, si no consigues nada, bueno, no tuviste suerte, pero si consigues gas, tienes muy mala suerte. Paradigma ha ido cambiando y ahorita más que todo con esta nueva visión de que los negocios tienen que ser net zero, con una bajas emisiones de CO2 y todas estas cosas. ¿Okay? Bueno, voy a la siguiente lámina. Bueno, ¿por qué el gas natural? ¿No? Yo creo que el gas natural tiene unas ventajas y es que es abundante, es más limpio, es un combustible de la transición, ¿no? Mucha gente se habla de la transición energética y el paso de los combustibles líquidos a la energía renovable, por lo menos, les pongo un ejemplo, en un sitio donde hayan unos molinos de energía eólica, el día que no haga viento, pues el gas natural tiene que generar electricidad con gas natural, porque de nada sirve, y ha pasado en varios países, que tienen por lo menos sistemas solares, tú sabes, todo renovable, limpio, y cuando por alguna razón cae una nevada, no hay luz para generar electricidad, pues tienen que prender una planta a carbón o de diésel. Entonces, eso son incongruencias, ¿no? Entonces, por eso es que el gas es el combustible como de respaldo a esta energía renovable que en algunos sitios se ha tenido mucho impacto, ¿no? Bueno, hay una infraestructura desarrollada, cada vez hay contratos más flexibles. Antes, cuando en el tema del GNL, un contrato duraba 20 años y no podías mandarle barcos a otro sitio. Hoy en día cada vez es más flexible este tema. También otro tema es que el precio del gas se ha ido desacoplando del precio del petróleo, sino que al final tú ves el precio del petróleo que va por arriba y el gas va por otro lado. Entonces, por lo menos en el caso del Henry Hub, ustedes ven,
en un momento eso había una correlación y esa correlación pues se perdió. ¿Okay? Bueno, es una materia ideal para la petroquímica, para lo que nos concierne. Con ella podemos hacer la petroquímica de la amonia y de la urea, así como también la del propano y el metano. Okay. Bueno, un poco para que ustedes, estoy recopilando, ¿no? Todavía estamos en la primera parte. El metano es el que tiene menor poder calorífico, por lo tanto es más barato, mientras que lo que es propano, butano, pentano tiene mayor costo por poder calorífico, por lo tanto es más costoso. Entonces, el problema es cuando usamos por lo menos el propano para un uso que puede usar el metano. Ejemplo, cocción, calentador, cosas que se pueden hacer con metano, pues evitar hacerlas con propano, ¿no? Vemos el poder calorífico, ¿no? Entonces, la madera tiene 19.000 kilocalorías, kilojoules, mientras que la gasolina que tiene más. Entonces, en base a ese poder calorífico, lo que emprenda más rápido, pues en teoría debería tener mayor precio. El problema en Venezuela es que la gasolina, el gasóleo, el diésel, el gas, nada vale nada. Hasta hace unos años nada valía nada y eso hizo que hubiese esas distorsiones, ¿no? Ahora, hoy en día, pues las cosas han ido cambiando. Pero lo ideal es que el mecanismo de precio sea acorde con su poder calorífico. Bueno, vamos a entrar un poquito al tema de Venezuela. Esta lámina es bien fuerte porque al final demuestra que el país ha perdido más o menos como 3.000 millones de pies cúbicos. Esto es lo que llaman en inglés el gross production, ¿okay? Y lo que vemos aquí es que el país tuvo dos grandes cosas que afectaron esto. Bueno, tres cosas, diría yo. Uno, que la demanda interna del país, lo que llamamos nosotros el mercado interno, se desplomó. O sea, estamos consumiendo mucho menos de lo que consumíamos por lo menos en el año 2016, una disminución muy importante. Después tenemos que la reinyección, y esto quizás les puedo hablar mucho al profesor Sabo en sus clases, es que desapareció, literalmente. O sea, el promedio de reinyección en el año 2020 fueron 6, mientras que en el año 2010 estamos hablando que eran 3.000. ¿Okay? Esto por unas razones que yo no voy a detenerme a comentar, pero sí tiene mucho que ver con esa barra amarilla, y es que la quema, el venteo y pérdidas ha sido monumental. O sea, estamos hablando de que hay pérdidas muy grandes, y eso es uno de los grandes retos, y muchas de esas pérdidas se pueden lograr atacando la extracción y compresión, que donde yo les dije, al estar fuera de servicio o indisponible esas plantas de extracción y compresión, pues lo que hace PDVSA es que los manda a los mechurrios, que esto es lo que nosotros vemos en el oriente del país, que pareciera de que esa luz, que además tiene unas consecuencias en emisiones de CO2 y ambientales muy fuertes. Entonces urge ver cómo se hace para recuperar eso. Pero para recuperar eso, ese gas de quema, algo se tiene que hacer con ese gas metano que se va a recuperar. Y como le dije yo, pues nadie va a producir gas si no sabe dónde lo va a vender. Si hoy en día, mañana, se recuperara parte de ese gas, que eso están en proceso, PDVSA está haciendo trabajos para recuperar, PDVSA junto a unos aliados privados que se tiene, una empresa de contratistas, esa información es bastante pública, se está recuperando gas en esa zona, pues si quisiesen reinsertar ese gas en el mercado interno, no habría espacio, porque el mercado interno, primero hay que levantar las plantas eléctricas, hay que levantar toda la siderúrgica, todas las empresas de Guayana, bueno, hay que levantar petroquímica también, que a pesar de todo petroquímica ha aguantado mucho, pero bueno, por eso es que se habla a veces de, bueno, mientras se recupera el país, por lo menos puedes enviar ese gas a exportarlo, pero bueno, eso no es parte de esta discusión, pero sí es una parte de una solución a un problema que quizás se ha hablado poco. Bueno, hay un marco jurídico, hay un plan de la patria, que yo pues, pocas veces lo he leído, pero sí que existe y tengo que mencionarlo. Hay un reglamento a la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, hay una Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos que se aprobó en el año, justamente que coincide con la llegada de Hugo Chávez al poder, y es una ley bastante pro negocios. O sea, mucha gente dice que esa ley no la leyeron los que estaban en el poder en ese momento y se dejaron meter ese extraño. Es una ley que vale la pena leerla.
Obviamente no es perfecta, si se cumpliesen lo que dice ahí, pues una ley que para su momento que promovió ciertas cosas en un momento, pero bueno, no fue suficiente. Entonces, bueno, esa es la ley que hay. Y después está pues la Constitución. Entonces, un poco el marco jurídico al respecto. Ahora, ¿cómo funciona el mercado del gas, ¿no? Como les dije, el negocio del gas se abrió a finales de los 90 con esa ley que les comenté. Se crearon unas empresas privadas, unos JV de gas libre, sobre todo en la zona de Guárico, ¿ok? Y bueno, que eso también llevó más adelante a que Cardón 4 se constituyera, se hicieron unos proyectos de exploración, se otorgaron bloques de gas, muchos de esos todavía no están produciendo nada, pero hubo un cierto empuje, se creó pues también pues PDVSA Gas, que no existía, y se separó ese negocio de PDVSA, ¿no? Hoy en día, ¿qué hay? Todos los productores de gas le entregan el gas a PDVSA Gas, que mantiene el monopolio, y después ellos le entregan a los consumidores finales, que es sector petroquímico, sector industrial, sector eléctrico. Entonces, hay un monopolio en PDVSA, que eso tampoco ayuda, y ese monopolio va en contra de lo que dice la ley. La ley habla de que el productor tiene que ser diferente al transportador, y un poco como la ley que tiene un poco varios países de la región, donde evitan que haya esas posiciones dominantes a lo largo de toda la cadena del negocio. ¿Okay? Bueno, otro problema que hubo es que muchos productores recibían pagos en bolívares. Entonces, porque cuando se firmaron esos contratos, el problema del bolívar no era el problema que tiene hoy en día, y eso se quedó así. Entonces, muchas de estas empresas pues tuvieron problemas para mantenerse a flote, porque recibían pagos, y cuando el bolívar duraba 2 años sin actualizarse su precio, no como hoy en día que ya flota, pues entonces al final trabajabas y no obtenías suficientes recursos. Algunas de estas cosas se han ido recuperando, se han ido mejorando, pero el concepto original fue de que, bueno, que pagaran en bolívares porque eso iba para el mercado interno, ¿no? Hubo una excepción que fue Cardón 4, que dijo, bueno, yo sí quiero mi pago en dólares, pero bueno, esa es otra historia, lo que le pasó a él. En fin, esto fue un tema que hizo que no prosperara, y el problema no es tanto pagarle al productor en dólares, el problema es que Corpolec le pague en dólares a PDVSA Gas, y a su vez PDVSA Gas le pague al productor. El tema es que si tú tienes todos los consumidores, Corpolec, bueno, Pequiven un poquito que paga mejor, pero después tiene gas residencial, ejemplo, Maracaibo, o sea, cobra, después tiene usos industriales con unos precios de gas que nadie sabe cuánto es. Entonces, eso hizo de que PDVSA Gas se echara ese muerto encima y prácticamente financia y subsidie todo el gas en Venezuela. Entonces, hablar de que hubo negocio de gas, no creo. Yo creo que aquí nadie ha ganado dinero con el tema del gas, y menos mal que a pesar de esta restricción hayan seguido pues produciendo gas, pues porque es necesario pues para mantener el país encendido. Bueno, entrando un poquito al tema de reservas, estamos hablando de que Venezuela tiene como 160 TCF, son trillion cubic feet de gas asociado, y unos 40 de gas no asociado, el gas libre. Para el negocio nuestro y también de la petroquímica, pues importan los dos, pero es básicamente el que está en amarillo, porque el que está en amarillo tiene una legislación diferente al tema petrolero. Ejemplo, una empresa de gas no paga la misma cantidad de impuestos que paga una empresa de petróleo, y una empresa de gas puede ser 100% privada como Cardón 4, mientras que en petróleo pues tienes que tener, a la fecha, tienes que tener PDVSA 60%, ¿no? Por eso es que en medio de todo este tema de sanciones, las empresas de gas han podido tener un poquito más de libertad que las empresas que son socios de PDVSA, donde prácticamente pues cayeron en esa desgracia, diría yo. Bueno, ¿dónde están las reservas? El grueso de las reservas de Venezuela están en Oriente y están en el mar. Y yo diría que aquí el estado más bendecido con las reservas es el estado Sucre, donde están pues todos los desarrollos de plataforma. Bueno, plataforma del Tana está más bien en la zona de la fachada atlántica, pero después tenemos lo que es el antiguo Mariscal Sucre, el antiguo Cristóbal Colón, hoy en día Mariscal Sucre, que están pues esos 4 campos que lo vamos más adelante, que creo que Juan Sabo perforó uno de esos campos en su época, descubrió, estuvo en ese momento. Entonces, Venezuela sí tiene reservas de gas. El tema es cómo monetizo esas reservas y hago de esto un negocio. Ese es el gran reto. El problema de Venezuela no es geológico, es sociológico. ¿Okay? Así como yo les muestro a ustedes que Venezuela tiene 200 TCF
de los cuales 40 están en mano, están en gas libre, pues Colombia tiene 3 TCF, pero en Colombia no se va el gas. En Colombia no hay escasez de gas. En Colombia no se pierde el gas como se pierde en Oriente. Y pongo el ejemplo de Colombia porque están al lado de nuestro. Ellos con su empresita Ecopetrol, usted entra a Ecopetrol y usted ve que es una oficina súper sobria, o sea que ahí no hay lujo, eso ahí no hay nada de, más bien el que uno viene de Venezuela, uno ve las oficinas de PDVSA con mármol y tal, allá sencillo, o austeridad. Y Ecopetrol, por decir un ejemplo, es un actor más en Colombia, ¿no? Entonces, teniendo 3 TCF, 3.9 TCF, y ellos ya ven venir un déficit de gas, entonces están abriendo pues, los muelles, los terminales de importación para aprovisionarse en el futuro. Debo destacar que Venezuela tiene una conexión con gas con Colombia, y la vamos más adelante, que eso también puede ser un negocio importante en el futuro de Venezuela. Ok. Me pasa aquí. Bueno, esto es el balance de gas de Venezuela. Esto es lo que se consume el mercado interno. ¿Okay? Como ven, el grueso se lo lleva el sector eléctrico. Y como ustedes ven, el sector eléctrico en el 2016 tuvo un pico de casi 1.100 millones de pies cúbicos. Y eso está ahorita alrededor, no llega a 500, 400. Eso depende si prenden termozulia, si se cae el compresor de Morón. Pero como ustedes ven, parte del drama nuestro las plantas eléctricas dejaron de consumir gas. Vean cómo era 2016 y ven cómo estamos hoy en día. Hay que recuperar esa demanda del sector eléctrico pues para poder levantar el país. Y para levantar eso hay que levantar las plantas de Corpoelec. Bueno, eso es otra charla, ¿no? Cómo levantar eso. Pero después vean los otros sectores, vean petroquímica, que a pesar de todo petroquímica, la barra amarilla ha aguantado. Y eso ha aguantado es porque hay unos joint ventures en el sector. El tablazo en su máxima expresión. El tablazo fue diseñado para consumir 300 millones, 350 millones de pies cúbicos. Y eso aquí, o por lo menos de que yo tengo tiempo trabajando nunca había el tablazo en su momento glorioso, ¿no? Pero bueno, eso está por delante. Ahí están los hierros, ahí está la demanda, ahí están ese complejo grandísimo, ¿no? Después ven los distintos sectores, ven... aquí yo no estoy incluyendo la reinyección, sino más que todo el uso de gas en el sector petrolero, que bueno, es muy poco. La barra roja es residencial, de los cuales prácticamente solo residencial Maracaibo, que yo lo expliqué en una presentación que esa está disponible si la quieren, en la UCB sobre el gas residencial, y muestro que Maracaibo tiene un desbalance completo o sea, consume solamente el municipio del Moján consume todo lo que consume Caracas, unas cosas o la mitad de Caracas, unas cosas que que si se recuperaran esas fugas, porque eso es por fugas, que hay esa alta demanda, si se reparasen esas fugas, lo que se pudiese hacer es que se agarre ese gas y se manda para Colombia, que sí lo necesitan. Pero bueno, eso es tema de otra conversación, pero eso sí es algo que si alguien se anima a hacer eso, pues bienvenido. Bueno, ¿dónde están los principales actores? O sea, tenemos licencias en tierra, lo que llamamos hipergas, ubicado en el campo Yucal Placer, en Guárico, Copamacoya, Gas Guárico, ahí están los japoneses, Quiriquire de Repsol, eso está en el oriente, y había algunas empresas bielo-venezolanas que, bueno, nadie sabe realmente si están haciendo algo o no, si devolvieron eso, o sea, no hay mucha claridad. Y después tenemos en Norte Monagas, que es PDVSA, y en Anaco, PDVSA Gas. Ves que son dos cosas distintas. Tiene PDVSA, petróleo, produce gas asociado, se lo entrega a PDVSA Gas. Y PDVSA Gas produce su propio gas y lo entrega al sistema. Y después tenemos otros proyectos, que bueno, ya no son tantos proyectos, ya no están funcionando, que es el Campo Perla, la licencia de Cardón 4, de esta Repsol Eni. Después está Lorán, del lado venezolano, vamos a hablar también de eso cross-border con Trinidad y Tobago, bloque 3, bloque 4, y después tenemos lo que llamamos el Mariscal Sur con etapa Dragón Patado Mejillones, que lo último que se supo que eso lo tenía Rosneft, pero bueno, eso no queda muy claro si ellos van a poder desarrollar eso. ¿Okay? Bueno, eso es más o menos cómo está diseñado
¿dónde está el gas en Venezuela? En Oriente es donde está el grueso, pero en Occidente también está Cardón 4, y que gracias a Cardón 4 es la columna vertebral del suministro de gas al occidente del país. Bueno, esto creo que yo le expliqué, pero bueno, no quiero detenerme mucho en esto. Esto es cómo funciona más o menos. Eso lo expliqué. Esto también, dónde está el gas asociado, el gas libre. Lo que está en verde es el gas asociado. Como ven, en el lago hay mucho gas asociado, y en Norte Monagas. Y después lo que está en la naranja son las licencias que producen, pues, el gas libre, ¿no? Ahí donde ustedes ven a Cardón 4, a Hipergas, Gas Guárico y PDVSA Gas en Oriente. Eso es un poco cómo funciona todo este sistema. Ahora, vean aquí, el tema de PDVSA Gas es que ellos son productores, también son transportistas, son el único transportista. Después tenemos PDVSA E&P, que es el gas asociado, Quiriquire Gas está Repsol, en Hipergas está Repsol Total y otros inversionistas locales. Cardón 4, como ven, Repsol al final estaba muy metido en el tema de gas en Venezuela. Ellos tenían un proyecto muy bonito en Termobarranca, que fue expropiado, que era un gas to power, era el campo Barranca, y montaron al lado una planta térmica en Termobarranca. Pero bueno, eso no duró sino un año, y eso iba a ser como que, quien dice, el primer proyecto único de generación eléctrica, y eso hay que volver, o sea, hay que montar plantas eléctricas al lado de los campos, y monetizar ese gas y es más fácil transportar esa energía, ese vector, obviamente hay que sacar las cuentas, ¿no? Pero en cables de alta tensión que en gasoducto. Bueno, ahora el midstream, que esto es una parte importante donde quizás hay mucho ruido ahorita en el país de cosas que se puedan estar liberalizando, entregándose a privados. Entonces tenemos que la red de gasoductos en Venezuela más o menos es así. Y lo que uno primero ve es que no hay gasoductos a los Andes. Lo más bajito que llega es por ahí, por la zona de Ulé, Mene Grande, pero inclusive por ahí un poquito hasta La Ceiba, pero de ahí hacia abajo no hay nada. Los estados llaneros tampoco tienen nada. Tenemos una buena columna vertebral que es el gasoducto Anaco-Barquisimeto, y después tenemos en Morón el famoso ICO, que eso fue una interconexión que se hizo hace 2007, no recuerdo exactamente, que permitió interconectar ambos sistemas, porque antes lo que había eran dos sistemas aislados, que era el Maracaibo-Ulé, Río Seco CRP, que el gas del lago Maracaibo era enviado al CRP. Hoy en día el gas fluye en dirección contraria, en dirección del CRP hacia Ulé. ¿Okay? Y de hecho el gas de Cardón 4 fluye desde Cardón 4, Río Seco, Ulé, Maracaibo. Como ustedes ven, hay una barra azul, una línea azul que es Maracaibo, Majayura, Ballena. Eso es propiedad de PDVSA Gas, y a través de ese gasoducto es que Venezuela exportó gas a Colombia. Ya vamos a ver un poquito ese tema. También hay un gasoducto que no es cualquier cosa, que va desde Puerto La Cruz, Cariaco, Huiria. Esos fueron 470 kilómetros que se construyeron, una línea de 36 pulgadas. Según los números de PDVSA, eso costó $2.000 millones, pero bueno, ahí hay una parte en bolívares, ahí hay precios inflados. El tema es que se lanzaron ese gasoducto para recibir todo el gas que venía de costa afuera, y al final, pues, nada llegó, y está ese gasoducto empaquetado entre el tramo Huiria-Cariaco. Ahora, lo que sí hizo interesante es que se conectó con gas Margarita, ¿no? Y eso y ahí se le puede suministrar gas a las plantas termoeléctricas que están ahí. Eso ayudó a desplazar diésel. Y bueno, Margarita se convierte en una de las privilegiadas islas del Caribe que tiene acceso a gas. Ahora, ese gas tiene que expandirse en la isla, o sea, tiene que haber gas para todos los hoteles, todos los carros a gas, y eso no se ha hecho. O sea, el gas llega hasta la planta eléctrica y ya, pues, y que pasan unas casitas ahí hay que masificar. Y eso tiene que ir de la mano con privados, con incentivos, y yo estoy convencido que eso va a ocurrir en un momento. O sea, ya después que te lanzaste ese gasoducto, te gastaste ese dineral, tienes que, bueno, terminar de hacer las cosas. Ahora, donde está el mayor problema es en Occidente, en el tramo Ulea-Muay, que ahí hay dos líneas muy viejas,
este es un cuello botella, y eso impide que Carbón 4 mande más gas a Occidente. O sea, tiene una línea de 16 y una línea de 20, hay una línea de 1969 que todavía está funcionando, que ya tiene que ser reemplazada, y ese es un proyecto que quedó pendiente. La nueva línea de Lule-Amuay, que bueno, no se construyó, y al final, pues yo no creo que PDVSA la vaya a construir, pero bueno, eso es un buen negocio para quien quiera animarse cuando estén dadas las condiciones, porque al final el negocio de transportista, pues es un negocio que se basa en tarifas, ¿no? En peaje, ¿no? Y eso hoy en día estamos muy lejos nosotros todavía de ese tema. ¿Okay? Bueno, bueno, esta foto no es que me guste, pero es muy llamativa porque la gente dice, bueno, pero es que las relaciones entre Venezuela y Colombia nunca han sido buenas, que ese gas de Venezuela nadie sabe cómo es y no sé qué tal. Pero bueno, ahí tuvo Uribe dándole la mano a Hugo Chávez. O sea, yo creo que esa relación entre ellos no pudo haber sido más explosiva, pero bueno, se pusieron de acuerdo, ¿no? Y lograron construir un gasoducto binacional, 300 millones de dólares, que conecta el punto Ballena, que es un nodo en Colombia, con Bajo Grande, y hay un subtramo lacustre que después sube hasta Maracaibo. Desde ese gasoducto se envió gas desde de agosto del 2006 hasta mediados del 2015. El acuerdo era de que Venezuela iba a recibir gas de Colombia por un tiempo, y después Venezuela iba a revertir ese flujo y iba a mandar gas desde el 2012. Bueno, desde el 2012 están esperando el gas, ya vamos para 10 años. Y ya Colombia, durante mucho tiempo, Colombia no tuvo problemas con el gas de Venezuela, no se moría por ese gas. Ya hoy en día sí que Colombia ya, pues bueno, sí siente ese gas y sí siente necesidad de que Venezuela pueda mandar un gas, sobre todo que ese gas va a ser más económico que el gas que reciben ellos por las terminales de regasificación. Otra cosa, hay unos temas de calidad. Estamos hablando de que Colombia tiene unas regulaciones para la calidad del gas que no son las mismas de Venezuela, entonces bueno, ahí hay que hacer un trabajo. O sea, no es una cosa de que se abre el grifo y se manda, ¿no? Tiene que haber unos acuerdos. Existe el acuerdo entre Ecopetrol y PDVSA, pero yo no descarto que puedan haber acuerdos entre otras empresas, porque al final una cosa no es excluyente de otra, y PDVSA en un momento firmó contratos con otras empresas diferentes a Ecopetrol que no prosperaron. Bueno, después está en la capacidad de extracción. Aquí me voy a pasar muy rápidamente. Yo lo comenté, está San Joaquín, Santa Bárbara y Josepín funcionando hoy en día, que envían los líquidos de gas natural a JOSE. Occidente durante mucho tiempo funcionó con un esquema parecido, donde el tablazo jugaba un rol importante, ya que el tablazo pues hacía el trabajo de mucho, entonces agarraba el gas rico, devolvía el gas metano y se quedaba con las corrientes de C2, C3, C3+. Después había, bueno, proceso bien complejo, después mandaba otras corrientes a Bajo Grande. En fin, el Estado Zulia fue pionero en estos temas, ¿no? Y lamentablemente todo eso está fuera de servicio. Es un reto, pues, recuperar todo eso. Bueno, ¿qué hay en los proyectos costa afuera, ¿no? Yo creo que Venezuela fue bendecida y ustedes ven todo lo que es la parte norte de Coro, y eso es lo que se llama la zona de Rafael Urdaneta. Pues todo eso está, y yo creo que Juan aquí puede dar más valor que yo. Aquí PDVSA exploró toda esta zona buscando crudo y creo que consiguió gas, pero claro, era otra época y dijo, bueno, vamos a dar esto hasta aquí. Pero según los libros de reserva, ahí hay mucho gas. El tema es que no hay nadie que se meta ahí a desarrollarlo, ¿no? Tuvimos unos valientes aquí estuvo pues Cardón 4 que consiguió, pero también al lado de ellos también estuvo Gazprom buscando, estuvo Chevron buscando, estuvo Impel buscando. Aquí, bueno, el que consiguió fue Cardón 4 y consiguió un gran campo de gas, pero de esos campos que pueden producir gas por los próximos 120 años y todavía les queda gas, ¿no? Y bueno, el tema de ellos no es, como les dije, no es geológico, es un tema más de superficie, sociológico, sobre todo las condiciones de mercado. O sea, es un gran campo en un país que no sabe mucho manejar el tema comercial de gas. Obviamente la cercanía de Aruba, Curazao, Colombia,
hacen que Cardón 4 en algún momento pues, pueda evaluar esas opciones, ¿no? Pero bueno, Cardón 4 no fue diseñado para exportar ese gas, sino pues para venderlo al mercado interno. Bueno, ya comento un poquito de ello. Bueno, a donde mandan, tienen un gran volumen de gas, es un campo increíble, un desarrollo único, y creo que fue un hito en el tema de gas natural en Venezuela. Bueno, ellos pueden producir hasta 1.200 millones de pies cúbicos, sin duda hoy en día no lo han logrado por las restricciones que les comenté, tanto de transporte como de mercado. O sea, hoy en día este proyecto quedó demasiado grande para el tamaño de mercado que tiene el país, ¿okay? Y sobre todo que este es un gas costoso, mientras que el gas que produce PDVSA petróleo, pues es un gas que no tiene mayor valor. Entonces, esa es la situación. Bueno, después tenemos del lado del oriente del país, rápidamente, tenemos esta zona donde hay muchísimos prospectos y tenemos como que estos grandes campos, ¿no? Después tenemos Mariscal Sucre, donde está Dragón, Mejillones, Patao y Río Caribe, ¿no? Que están en la parte amarilla y están a escasos metros de la frontera marítima con Trinidad, donde Trinidad sí logró ya descubrió esos campos un poco después que lo hizo Venezuela y ya se vació y se agotó esos campos, los monetizó y generó riqueza y ya vienen en declinación, mientras que en Venezuela no hemos empezado. Y como les digo, Juan conoce mucho eso más que yo y creo que esos son campos que fueron descubiertos en la campaña exploratoria del 79 en adelante de que la llevó la UV. Igual también del lado de lo que llamamos abajo, en la parte de la fachada atlántica, ¿no? Y ahí el bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4 y bloque 5, ¿no? Entonces, ahí nada de eso se ha empezado a producir. Sí habían se lograron acuerdos de, vamos a verlo más adelante. Bueno, antes de hablar de ese tema, quería comentarles un poco, bueno, Río Caribe, Mejillones, Patao, son unos campos grandísimos con grandes reservas. Estamos hablando Patao con 3.4, Dragón con 3.22, obviamente son cifras bastante grandes y sí sabemos que es gas metano, ¿no? Mientras que Río Caribe sí tiene la diferencia de que es como el gas que viene del lago de Maracaibo, tiene alto contenido de condensado, y tiene que ser producido bajo una figura diferente, porque el tema es que tienes que recuperar ese condensado, porque eso es un valor bastante importante. Ese campo hoy en día no lo tiene nadie. Mejillones y Patao se quedó Rosneft, logró un acuerdo con Rosneft, y Dragón lo tiene PDVSA, donde ellos sí ya habían logrado perforar algunos pozos, pero bueno, con muchísimos problemas, y bueno, ahí se metió plata y no ha producido nada. Entonces son cosas que nos deben llamar a la reflexión, ¿no? Lo que se quería hacer con Dragón era construir un gasoducto que se construyó, pero hay unos tramos que todavía no ha completado, y este campo cayó como en medio de una... cayó en desgracia, diría yo, ¿no? Algunos dicen que se perforaron mal los campos, después Trinidad y Tobago quiso entrar ahí, pero bueno, se dieron cuenta de que si PDVSA iba a operar eso, entonces no les interesaba mucho. En fin, eso no, la idea aquí era que el campo Dragón llevara todo eso hasta lo que llamamos el PAC. Me imagino que en el curso, pues el profesor Sao les habrá explicado un poco cuál era la idea de esto. Y la idea de colocar aquí este gran complejo era porque, bueno, había cómo, ¿no? Pero bueno, no se dieron las cosas. No quiero tampoco extenderme mucho en esto, porque hoy en día lo que hay aquí, o sea, hay unos racks, hay unas cosas, movió tierra, se hicieron unas cosas, había una planta eléctrica gigantesca que eran de 900 megavatios y después la fueron mochando y creo que quedó nada más unas unidades de 150. O sea, en fin, esto aquí hay que repensar y hay que meterle cabeza para ver cómo se repiensa esto. Bueno, y en el lado de plataforma del TAN, pues están varios bloques, y siendo la joya de la corona, pues el Orán Manatí. Entonces, hay 7.3 del lado venezolano y 2.69 del lado trinitario. Lo que se sabe de esto últimamente es que debido al problema de que Chevron está involucrado y Chevron no podía hacer nuevas
inversiones por el tema de su licencia que recibió de OFAC. Entonces, bueno, este acuerdo de unificación se perdió, entonces Trinidad va a desarrollar el bloque Manatí solo, en solitario, mientras Venezuela ve cómo resuelve el tema de su lado, ¿no? Y es lamentable porque, un poco las razones por las cuales Trinidad está pasando también trabajo, es porque quizás tenía esperanza en que estos campos iban a darle gas para el sector petroquímico, y eso no se pudo. Bueno, ahí hay otros campos, el Manaquín-Cocuina, donde está otros campos que se querían hacer algo, y eso tampoco se pudo prosperar. Aquí lo interesante es el bloque 5, que ustedes ven en el cuadro rojo, ¿ok? Y es que esto coincide o choca con el reclamo que tiene Guyana, ¿ok? Guyana en una de sus pretensiones, pues corta el bloque 5 de una manera bastante radical, mientras que hay otras pretensiones de Venezuela, que es la línea del azimut de grado 70, que es la línea morada, que es lo que dice, no, mira, es hasta aquí. Entonces, bueno, eso todavía no hay acuerdo, lamentablemente. Exxon sí estuvo interesado en ese tema hace tiempo en Venezuela, y por eso es que Exxon sabe que hay recursos. Pero bueno, eso es otra historia que puede dar como para otra charla. Como ven, el tema de gas da para mucho, ¿no? Bueno, esta es la última lámina, la lámina 40, y voy a hablar un poco de los retos. Entonces, claro, ¿qué reto tiene Venezuela? Recuperar la demanda interna. ¿Cómo? Plantas eléctricas, reparándolas. Yo incluso diría cambiando la visión de negocio que tiene, que es la visión estatal. Eso tiene que, pues, volver a manos privadas, capaz sea un proceso largo, lento. Eso no es fácil generar confianza nuevamente. Hay que levantar el sector petroquímico, el tablazo, hay que levantar el sector industrial, las empresas de Guayana, Sidor, todo eso está parado, y eso era un gas que consumía mucho, eso eran unas plantas que consumían muchísimo gas, y hoy en día no están consumiendo, pues, nada más un par de empresitas que están ahí, que no es una demanda pues, muy importante. Después tenemos el tema por el lado de la producción, bueno, ¿cuál es el reto ahí? Bueno, reducir la quema y fuga que hay en todo el país, como les dije, fuga en el lago de Maracaibo, en las líneas de alta presión, y hay quema en el oriente del país, en los mechudos, ¿no? Capaz por un tiempo esos excedentes pueden ser exportados, pueden ser monetizados, mientras, como les dije, se recupera la demanda interna, que esto puede tomar, pues, muchísimo tiempo, ¿no? Hay que reparar la capacidad de extracción y compresión, que eso a su vez también ayudaría a aumentar los líquidos de gas natural, y a su vez aumentar la producción de propano, que, como les dije, hay un déficit de 75% de propano en el sector residencial. Estamos hablando grueso, estamos hablando de casi como 45.000 barriles de déficit de propano, ¿ok? Entonces ahí hay un reto también. Después tenemos que ponerle precios competitivos en boca de pozo, o sea, no podemos pagarles en bolos a los productores, o sea, eso tiene que ver, o dejar que los productores negocien sus contratos directamente con el sector petroquímico. Eso sería ideal, de que la petroquímica pudiera buscar su gas en boca de pozo con un productor privado, y PDVSA lo que hace es cobra un fee de transporte, bueno, eso sería ideal, ¿no? Después, romper el monopolio, o sea, PDVSA no puede seguir teniendo el monopolio de transporte y ser único comprador de gas. Pero bueno, para que eso ocurra, tiene que haber un ente regulador, tiene que haber alguien que sea como un árbitro, ¿ok? Y evite que hayan posiciones dominantes, los típicos problemas de una economía libre. Después, otro reto, expandir la red a los Andes. O sea, los estados están consumiendo diésel en las plantas eléctricas, en Táchira, Mérida, Trujillo, y altamente dependientes del propano para el consumo residencial. Hay que construir una línea o mandarlos también a través de Small LNG en camiones. Bueno, esto tiene que ser iniciativas privadas, ¿no? O sea, esta gente pues, han sufrido lo peor de todo, la crisis energética la han sufrido ellos, han sufrido cortes eléctricos. Hasta noviembre esa gente estos venezolanos, pues ciudadanos tenían 6 horas diarias de cortes de luz, ¿no? Bueno, eso hay que darle gas de manera que se desplace diésel, y también de manera de que el consumo residencial sea gas, ¿no? Después,
Pues bueno, el masificar, esto es una cosa mía, o sea, masificar el gas en el sector residencial, que no solamente en Los Andes, en todo el país, y también automotor, ¿no? O sea, ustedes han visto en Caracas que durante la escasez de gasolina la gente más o menos logró hacer cosas fue con el gas natural, ¿no? Entonces, que eso a su vez desplaza la leña y propano en el tema de residencial, y el caso de gasolina, pues desplaza gasolina en caso vehicular. Como ven, hay mucho por hacer, ¿ok? Entonces, yo les agradezco la invitación y si quieres, pues ahorita podemos pasar a una sesión de preguntas. Bueno, muchas gracias, Antero. Y entonces, María Estela, vi que había bastantes preguntas. Si quieres, tú lo formulas y algunos creo que hay que juntarlas porque son de la misma categoría. Adelante. Sí, del mismo tema. A continuación, entonces, formulo las preguntas por orden de aparición en el chat. La primera es de Carlos Chacón y dice: la industria eléctrica requerirá recuperar una serie de turbinas a base de gas natural, para lo cual sería necesaria una estrategia de combustible que incluiría la importación temporal para satisfacer esa demanda. No se podría esperar la recuperación de la producción nacional. ¿Cómo ves la viabilidad? Si quieres leer la primera parte, que no escuché el tipo de combustible, si está hablando de gas o de otro combustible. La industria eléctrica requerirá recuperar una serie de turbinas a base de gas natural, para lo cual sería necesaria una estrategia de combustible que incluiría importación temporal para satisfacer esta demanda. No se podría esperar la recuperación de la producción nacional. ¿Cómo ves esta viabilidad? Sí, el tema, como le dije, en el año 2006, pues Venezuela PDVSA suministró 1.100 millones de pies cúbicos al sector eléctrico, o sea que ya hay infraestructura para eso. Y las turbinas eléctricas, obviamente, si son a gas, las tendrían que colocar en plantas donde se les llegue gas, ¿no? Ahora, si se quieren colocar ese tipo de turbinas en lugares lejanos, pues donde no llega la red de gas, pues ahí sí se tendría que evaluar esas opciones, ¿no? Antero, yo creo que la idea de la pregunta de él era de las turbinas existentes, y yo pienso que la respuesta es que no es económico traer gas por un tiempo muy limitado, sino que ese tiempo limitado tendría que seguir utilizando diésel y, claro. Y de hecho relativamente rápido se puede subir la cantidad de gas por vía de los proyectos de Perla y Yucatán Sí. de gas libre, que podría llegar entonces a esas plantas. Correcto. Perfecto. Nuestros estudiantes Alberto Balbuena y René Villano hacen los siguientes comentarios. Alberto dice: ejemplo, el caso que vivió Texas con la nevada hace poco, que se quedó sin electricidad. Y René Villano: la misma situación la vivieron con la reciente nevada en Madrid. Correcto. Ok. Bueno, no, yo sí, ¿Quieres comentario? Sí, uno no tiene nada con lo de Madrid. Prácticamente nunca se perdió electricidad, aunque paró toda la economía porque no había forma de desplazarse. Y lo de Texas fue una especie de combinación climática con error humano, donde lo que pasó fue que cuando las temperaturas bajaron en forma extrema, el primer evento que sucedió fue que se congelaron las turbinas eólicas y salió como 15% de la capacidad de generación del sistema, mientras que el consumo, la demanda subió precisamente por las temperaturas. Y entonces el ente que dirige las cargas decidió cortar las partes que consideraban que no eran esenciales para poder mantener residencial y hospitalario y ese tipo de cosas de servicio, y entre esos cortes cortó el servicio eléctrico a los campos petroleros y de gas. Y entonces a raíz de esto salió la producción de gas y de petróleo, lo cual era el que alimentaba precisamente las turbinas que seguían funcionando, por lo cual entonces hubo el problema que ya usted conoce. Perfecto, profesor. Pasamos a la próxima pregunta de Luis Prieto, la formula, y dice: ¿por qué seguir otorgando licencias de gas en tierra si no se recupera el gas de quema y venteo? Según usted, ¿es factible generar un modelo de negocios de plantas para recuperar el gas de quema y venteo? ¿Y bajo qué figura? ¿Licencia? ¿Permisos?
Mira, si va a operar campo, necesita licencia, pero si lo que necesita es un permiso, quizás eso puede ser más sencillo, ¿no? Ahora, el tema, sí, obviamente la recuperación de las plantas de extracción y compresión, eso va a reducir la quema y va a alimentar más las plantas de GNL, que aumentaría obviamente la producción de propano. El tema aquí es, el reto es que si el modelo de negocio se basa en propano, pues tiene que estar seguro de que va a ir propano ahí, o sea, el GPM de la cromatografía, ese gas de propano para largo plazo, porque puede haber gas nada más para los primeros 10 años y después se te cae el contenido de la riqueza del gas y te quedas con puro gas metano. Entonces, el tema de gas metano es cómo monetizas tú también esa gran cantidad de gas de quema. Entonces, aquí es donde hay que evaluar el tema de Trinidad, pero bueno, no hay conexión con Trinidad, y al final tiene que ser una decisión consensuada, porque al final, o sea, aquí hay que evaluar, hay que correr el modelo de demanda de Venezuela por varios años y ver un poco cómo se va a comportar el sistema, porque si nos comprometemos a aportar gas a Trinidad y si lo vamos a necesitar, entonces eso puede ser un problema, ¿no? Ahora, yo creo que al final, o sea, antes que otorgar licencia, yo personalmente haría mayor esfuerzo en recuperar la capacidad de transporte, para que por lo menos, como comentaba Juan, pues el Cardón 4 pudiese producir más lo que está haciendo hoy en día y no lo puede hacer por restricciones de transporte. En fin. Pero bueno, eso se requiere estudio, se requiere evaluar las condiciones en que se quiere plantear el negocio, ¿no? También el tema es cuándo lo quieres hacer, hoy, mañana, en 5, 10 años, o sea, hay muchas variables. Ok, seguimos al siguiente. Simón Carrasco pregunta, ¿qué recomendaciones daría usted para la aplicación o estimulación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y que usted, como indicó, es pro negocio? La ley de hidrocarburos gaseosos, esa está vigente, o sea, es la que se tiene desde el año del final de los 90. Hay discusiones en que se debería fusionar con una eventual ley de hidrocarburos para tener una sola ley. Mira, hay muchas discusiones. Hay quienes dicen que en el corto plazo hay que mantenerla y después se modifica. Depende un poco de qué es lo que se quiera hacer, pero pues lo ideal sería que se cumpla la ley, porque al final la ley no se cumple, ¿no? O sea, lo que establece ahí de tener un ente regulador, de que el productor no puede transportar, todas estas cosas son muy bonitas, pero de nada tiene, o sea, lo más importante es ponerla a funcionar, ¿no? Así es. Elio Ojeb pregunta, ¿el proyecto de recuperación del gas al norte de Monagas, en qué estado está? Mira, hay un Technical Service Agreement que otorgó PDVSA a una empresa internacional hace un par de años, pero es un proyecto pequeño que ha ido logrando recuperar algunos volúmenes de gas, logrando recuperar pues alguna infraestructura en tierra, ¿okay? Pero eso es un Technical Service Agreement, o sea, cuando se termine eso, pues si no se hace mantenimiento se vuelve a caer, ¿no? Entonces, por eso es que quizá hay que ver un negocio más a largo plazo, ver una estructura que permita que los privados puedan participar de eso de una manera más activa y se le dé también mayor valoración al tema de los precios de los líquidos de gas natural. Ok. Luis Prieto pregunta, ¿coincide el descenso del consumo de gas natural en el 2015 con las aplicaciones de las sanciones norteamericanas? ¿Cómo han afectado estas sanciones, según usted, en los sectores industriales y de servicio en relación al gas? No, yo no creo que hay una relación muy directa. En el caso de petróleo sí hay una relación como más evidente, pero el tema de gas, como te digo, o sea, si PDVSA, como mostré ahí, a partir del 2016 empieza a caer la demanda eléctrica, o sea, el consumo de gas en plantas eléctricas es por un tema de mantenimiento, ¿no? O sea, y después el tema de que si el sector Guayana y todas estas cosas dejaron de consumir gas es porque esas plantas las expropiaron. Claro, Antero, yo le había asumir esas cosas. Antero, yo le había contestado por escrito a esa pregunta porque en realidad
tal como tú dijiste, no, el gas no tiene que ver. La reducción se debe a que el porcentaje de producción que representa la faja aumentó. La faja tiene relaciones de gas-petróleo más bajas y además también hubo un aumento del volumen quemado porque los GORs del norte de Monagas aumentaron y eso es la razón por la que hay menos gas, no tiene nada que ver con la sanción. Sí. También es que el tema del gas, o sea, tú no vas a producir gas y nadie lo toma, ¿no? Entonces, la producción de gas va de la mano, eso es como una cuerda tensa, que si la gente pide menos gas, tú produces menos gas, pero es porque el mercado interno se deprimió por la crisis, como mostré ahí, o sea, las expropiaciones en el 2007 o sea, tuvieron su efecto años después, o sea, y no sé si hay alguien en el panel que haya trabajado en empresas de Guayana, esos consumían 500 millones de pies cúbicos, o sea, todas esas empresas que hoy en día no estarán en 60, entonces tú dices, bueno, va más por ese lado. Siguiente pregunta. Luis Prieto hace un comentario. En el caso de TNT, recuérdese que en el año 2018 se retiran de los acuerdos para la exportación de gas a Atlantic con motivo de cumplir las advertencias de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA. Bueno, es otro tema. Pues. Sí. Al final, o sea, yo creo que aquí hay algo importante a aclarar con el tema de tratamiento de agua. Yo no sé si ustedes vieron esa película Apolo 13 de Tom Hanks, donde tiene un problema con el tema de los filtros de CO2, que dice, mira, ellos tienen filtros de CO2 cuadrados, pero los que tienen que usar ahora son unos redondos. ¿Cómo haces tú para meter un círculo un redondo? Entonces, bueno, hacen un poco de cosas. El tema de Venezuela y Trinidad es más o menos así. Ellos son cuadrados y nosotros redondos. Entonces, ¿cómo metemos eso ahí? Le voy a poner un ejemplo. O sea, en Trinidad se ha querido vender gas a Trinidad pensando de que, bueno, si le ofrecemos $3, ellos lo van a comprar. Pero es que ellos no funcionan así. O sea, en Trinidad el productor de gas sabe su precio de boca de pozo porque hay un sistema netback. O sea, ellos envían el gas a Atlantic LNG vende en Japón, vendí no sé, en 10, entonces me voy para atrás, voy descontando cosas y después le dejo al productor privado en base a lo que vendí. Entonces, claro, son esquemas diferentes y si Venezuela en un momento quiere plantearse el tema de Trinidad, pues tiene que saber entender de que es un mecanismo un poco diferente y de que al final la petroquímica de ellos compite con la petroquímica de Estados Unidos. Están comprando, o sea, la petroquímica en Estados Unidos se abastece de un gas de Henry Hub, o sea, ese es el gas más barato que hay. Entonces, si tú ahorita no eres competitivo con ese precio, pues va a pasar lo que le pasó a la planta de Metanex en Chile. O sea, no recibió más gas de Argentina, desmontaron la planta y la llevaron para Luisiana, ¿no? Entonces, hoy en día, si no eres competitivo, te desmantelan la planta, te la desarman como un Lego y se la llevan para otro sitio. Entonces, parte del tema de Trinidad ha sido también eso, o sea, que al final si Venezuela quiere ofrecer un gas con el cual quieren compensar las ineficiencias que se cometieron, no sé, en Dragón, pues nunca se va a llegar a ese gas, eso nunca va a haber un acuerdo, ¿no? Ok, hay un comentario de Gustavo Ramos, dice Patao, Mejillones, Río Caribe y Dragón son la oportunidad de empezar a monetizar estas reservas vía tecnología floating. Bueno, Rosneft trató de implementar eso, pero bueno, cada quien tiene que sacar sus números y ver si es rentable. Si sacando ese precio, ese gas ahí con floating, puedes vender y tener ganancias en Asia, pues bienvenido, pero pareciera que no es muy bien la gente, ¿no? El gas de Patao y Mejillones es 99.5% metano, es prácticamente gas biogénico, entonces las economías son mucho más difíciles que nunca que tiene algo de riqueza. Okay. Francisco Juárez también hace un comentario, recuperación y expansión de termobarrancas puede ayudar a manejar crisis eléctrica en los Andes. Bueno, un poquito, pero problemas más complejos. Sí, John Spirella, uno de nuestros alumnos, dice, actualmente debido a la crisis de abastecimiento de gasolina, se ha incrementado por obligación el uso del gas natural, vehicular. En su opinión, ¿es una opción a futuro para el país y bajo qué modelo de negocio lo cree rentable para la inversión privada? O por el contrario, el Estado debería invertir a fin de liberar combustible de uso interno y destinarlo a la exportación. Mencionó el gas, sí, dice, mencionó el GLP como uso vehicular. ¿Considera que es más viable que el GNC? Mira, el problema del GLP es que no hay GLP. Hay un
comenté, un déficit de 45.000 barriles, 75% de la demanda, no te vas a empezar a meter lo que no tienes para vehicular, no tiene sentido, ¿no? Eso lo haces si tú estuvieses nadando en propano, como es el caso de algunos países de la región. Ahora, el GNC es interesante, o sea, de hecho, quienes han tenido chance de estar en Bogotá, pues todos los taxis que están allá son de gas natural vehicular, GNC, gas natural comprimido. Y yo hablando con los taxistas me dicen, mira, yo he hecho como 10.000 pesos, lleno el tanque y eso me dura todo el día, como $3, ¿no? Y son empresas privadas, ¿no? El tema del GNC en Venezuela obviamente no tuvo mucha vida porque estaba compitiendo contra la gasolina que era completamente pues barata, y al final la gente en Venezuela, cuando tenían un carro, si era construido a partir de cierta época, por lo menos los Corolla, te traían ya la bombona atrás y la gente decía, bueno, pero esto me quitó la maletera, me quitó espacio y le quitaban la cuestión. Con toda esta crisis de la gasolina, la gente volvió a instalar esa bombona, ¿no? Yo sí creo que es una excelente, por lo menos para el transporte masivo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no, pero es que los carros pierden fuerza. Bueno, pues entonces échale gasolina, no le eche, o sea, pero hay gente que sí prefiere, o sea, yo he visto en el campo camiones 350, años 1978, con 3 bombonas, que me dicen, esto me da me permite moverme 200 kilómetros. Y en el campo, pues, como tú sabes, no hay gas, o sea, el tema de la gasolina es mucho más complicado. Ahora, el tema del gas natural puede ser compatible con gasolina, pero no con diésel. Si tú tienes un camión de diésel, o sea, las gandolas de diésel no pueden ponerle, o sea, eso sí es un tema más complicado. Pero yo sí creo que eso es un negocio que hay que aprovecharlo. Yo creo que la gente lo vio, la crisis de gasolina que hubo aquí a mediados del año pasado, los que tenían gas eran los reyes del mambo, ¿no? Okay. René Millano, uno de nuestros estudiantes, dice, hace 2 años una empresa rusa realizó una prueba piloto en un campo del lago de Maracaibo, empleando tecnología de tendido de líneas plásticas para levantamiento artificial por gas, la cual fue exitosa. Esta reducía enormemente los recursos marinos involucrados. ¿Conoce experiencias similares en la zona oriental del país? Bueno, PDVSA siempre tuvo planes de recuperación de fugas, ¿no? Pero es que esa infraestructura es tan antigua y PDVSA, si quiso realmente resolver esos problemas, tenía que parar producción en casi todo el campo, o sea, y era el miedo de, eso es como esa gente que tiene esos carros que prendieron empujados y entonces dice, no, si lo apago, entonces no me va a volver a prender, ¿no? Entonces había ese miedo. Y también el tema de, bueno, parar producción implicaba perder dinero, ¿no? Capaz no sabía si eso iba a volver a arrancar, ¿no? Pero sin duda hay que hacer un gran trabajo en el lago Maracaibo. Es un activo, o sea, es una liability que se tiene ahí y es una deuda que se tiene con la región del Zulia, que en un momento se tendrá. O sea, cualquier tecnología es bienvenida, que pueda ayudar a recuperar tus pérdidas. Se pierde el 70% del gas en tuberías. O sea, es una cosa que, o sea, el lago de Maracaibo es un Alka-Seltzer, o sea, yo no sé si la gente todavía puede navegar por ahí como lo hacía antes. Explota algo ahí y eso no es venteo, eso es fugas de gas que son más peligrosas, por eso es gas metano, eso es burbuja. Wow. Las próximas 2 preguntas, Wilmer dice, ¿podría darnos más detalles sobre Manaquí y Cocuina? Y Leopoldo Aguerrevere, ¿cuánto está produciendo Yucal Placer y por qué la Raiza y el sitio no están operativas? Bueno, plantas eléctricas que están fuera de servicio, te puedo dar miles de razones. O sea, muchas veces por ineficiencia, falta de repuesto, se pusieron a usar diésel de alto azufre, no le hicieron cambio a lo, bueno, 1000 razones. Y el tema de Manaquín, ese es un bloque que tiene Equinor y Total del lado venezolano y BP del lado trinitario. Eso no se pudo nunca monetizar o no prosperó porque, bueno, es un campo pequeño y después por el tema de que si el tema obviamente de sanciones hizo que pues, estas empresas pues, no hicieran mayores inversiones, aunque se venía trabajando. Aunque yo creo que cuando esto se logre tener una visión más clara de lo que va a pasar, pues Trinidad estaría encantado de poder recibir ese gas, sobre todo que en este campo ahí PDVSA no tiene ningún tipo de participación, ¿no? Pero bueno, es un campo que está bastante lejos
pero en Trinidad, para los trinitarios eso no hay problema. Están acostumbrados a toda la producción de gas en Trinidad es costa afuera. Ok. Emmanuel Rondón dice, de todos los retos mostrados, ¿cuál considera usted es el más fácil de abordar a mediano plazo? ¿Y cuál es el que más tiempo se va a llevar? Mira, yo creo que recuperar gas de quema, eso es algo relativamente, cambiar compresores, y eso es poner a funcionar esas plantas de extracción. De hecho, ya se ha recuperado bastante gas de quema en los últimos meses, y con unas inversiones mínimas. O sea, estamos hablando que con 15 millones de dólares se ha recuperado más o menos como 450 millones de pies cúbicos. Y así se pueden recuperar cosas, ¿no? Yo creo que eso sería pues, una de las principales cosas para que logre a su vez recuperar la producción de los líquidos de gas natural y a su vez producción de propano para el país. Yo creo que de las cosas más complicadas pues, es crear esa confianza, ¿no? Para que eso construir nuevos gasoductos a Trinidad, nuevas líneas de gasoducto a los Andes, eso requiere confianza, eso requiere unas inversiones de 200 millones de dólares que van a quedar enterradas ahí, que bueno, la gente prefiere negocios más fáciles, más rápidos. Yo te llevo el propano, me gano unos reales y me retiro, ¿no? Entonces aquí hay unos negocios que son más complejos, que requieren más confianza. O sea, eso que hizo Cardón 4, de invertir esa cantidad de dinero en un campo ahí, pues bueno, esos son riesgos que se tomaron, y bueno, tienen que ver buscar la manera de cómo se monetiza eso. Recuperación de fugas. O sea, yo creo que aquí antes de movernos hacia un plano de aumentar producción, pues hay que empezar por recoger lo que se está botando, ¿no? Fugas en Occidente, quemen en Oriente, y después también abrir las puertas a los privados. O sea, aquí de hace tiempo para que estuviese implementado la tecnología de los small LNG, de eso que yo les mostré, que eran barcos con LNG, pero aquí hacerlo con camiones, lo está haciendo Panamá, en fin, o sea, aquí el gas es abundante, el tema es que hay que pues, llevarlo hasta el consumidor final. Ok. Jorge Riera pregunta, en la plataforma del Tana, bloque Lorana Manatí, ¿en qué difiere en profundidad del embalse y profundidad del agua? La pregunta se orienta hacia el mercado que puedan tener los rigs para aguas superficiales. No, yo creo que Juan es el que conoce mejor esas profundidades, Juan. Sí, eso no es muy profundo, esos son unos 300, 350 pies de agua. De hecho, donde está Lorán, el Lorán en verdad se perforó en el año 79, 80. El pozo que se hizo después del Chevron, eso fue una especie de repetición. Tú puedes usar taladros, lo que llaman jack-up o auto-elevadizos, porque el fondo es relativamente estable y la profundidad no es tan alta. Ok. Carla Roa pregunta, ¿se tiene pensado a mediano o largo plazo para la recuperación de la industria del gas natural producir combustible de hidrógeno gris, azul o verde en nuestro país? ¿Sería viable incluirnos en el mercado dadas las tendencias para la transición energética a nivel mundial? Mira, esa pregunta se le dice a un experto que conoce el tema y que conoce Venezuela, y la respuesta que me dio es, eso dependerá del costo de la electricidad. O sea, si el costo es mínimo, puede ser rentable. Pero si ya te pones con precios de electricidad renovable y tal, eso se cae. Yo creo que sí Venezuela tiene un potencial porque por lo menos a partir quizás para el hidrógeno, el gris, eso sí pudiera ser interesante. Ahora, ya el verde y el azul requiere pues, unos procesos más complejos, pero yo creo que hay que empezar a hablar de ese tema en Venezuela, pero antes de llegar a eso, como te digo, primero hay que recoger gas en Norte Monaga, hay que recuperar la fuga en el lago, en el sistema. O sea, vamos paso a paso, ¿no? Diría yo. Sí, precisamente Ulises Gerardo, también uno de nuestros estudiantes del programa de formación de gerentes para la industria petroquímica, dice tiempo y costo de normalización en suministro del gas doméstico, considerándose la situación actual y cuál sería lo más urgente a resolver. Creo que ya esta Mira, pregunta... pero el gas doméstico, yo también puedo comentar algo, y es que por lo menos la ciudad de Caracas tiene red de gas.
pero no creció orgánicamente, tienes que expandirlo, o sea, llevar a Latillo, llegar a la zona de Petare, llevar gas a, pues, a muchísimas zonas donde no llega el gas y la línea no se continuó. Después tiene ciudades como Barquisimeto, que tiene la línea de gas Naco-Barquisimeto, y nada más el gas está para el sector eléctrico industrial, pero no hay líneas de gas residencial. Entonces tiene que haber una empresa privada que diga, bueno, yo voy a abrir las calles y voy a lanzar la red de gas y la voy a expandir. Entonces hay unas cosas más fáciles y después están estos estados andinos donde, bueno, hay que empezar por construir un gasoducto o llevarlo a través de otra tecnología. Entonces sí hay unas cosas más fáciles, pero se requiere inversión, se requieren multilaterales, se requiere financiamiento, se requiere cosas que hoy en día no se tienen. Sí. Francisco Juárez dice, la demanda de gas natural en el país debe evaluarse integralmente, sobre todo en un ambiente de posible recuperación y posterior crecimiento económico. Tenemos gas, pero no necesariamente la viabilidad, monetización pasa por exportar. El gas es quizás el recurso de mayor importancia para el apalancamiento del desarrollo del país. No se dice que no se exporte, pero se debe ser bien evaluado. Es su comentario. Luego Luis Mogollón dice, hablas de llevar a desarrollar el uso del gas natural hacia los Andes para sustituir el uso de propano para usarlo en actividades que agreguen más valor. Pero en los Andes no hay mucha actividad industrial que genere una alta demanda de gas, que justifique en el tiempo la inversión de construir una red de transporte y distribución. La única planta termoeléctrica que pudiese generar demanda de volumen sería la termoeléctrica de La Fría, en Táchira, suponiendo que se realizan las inversiones necesarias para que opere a plena capacidad. ¿Realmente crees que se puede sustituir el uso de GLP en los Andes? Mira, ahí esa es la típica dilema económico, si es el huevo o la gallina. O sea, ¿qué tengo que hacer primero para que crezca el sector industrial? Que yo llegue con el gas o que exista la demanda y no tengan el gas. Entonces, en Perú pasaba igual. Perú querían hacer un gasoducto al sur y decían, si llevo ese gasoducto va a aparecer la petroquímica. Puedo desarrollar la petroquímica. Pero si no llevo el gas, nadie se va a desarrollar. Entonces, todo un juego de qué es primero, ¿no? Pero lo que sí nosotros vemos es que la demanda eléctrica se puede anclar en generación eléctrica. Y te puedo dar 3 ejemplos. Planta Monay, Don Luis Zambrano, el Vigía, y Planta Táchira en el estado Táchira. Esas 3 plantas pueden anclar demanda. Y de ahí se ancla demanda y después se lleva gas a sectores residenciales y va a seguirse y van a aparecer sectores industriales. Claro, es un sector pequeñito, es menudeo, es llevarle gas a una pollera, a una panadería. O sea, es un trabajo minucioso que alguien que está viendo el negocio de gas en Venezuela dice, no, mira, háblame de dónde meter 1.000 millones de pies cúbicos en Trinidad. Pero eso de gas chiquitico, o sea, hay que hacer ese trabajo también. O sea, no puedes privarle a esta gente de no tener gas cuando el mundo va hacia allá, ¿no? Y yo creo que también por eso quizás en los Andes nunca tampoco se logró desarrollar porque quizás nunca tenían el gas. Pero bueno, Cúcuta tiene gas. O sea, y es Cúcuta. O sea, en un momento yo llegué a plantear, bueno, pero si el tema de gas es tan complicado en el Táchira que construyen una línea desde Cúcuta, ¿no? Pero bueno, ellos tienen muy poco gas. O sea, el tema es que hay que evaluar, hay que hacer estudios de evaluación, que son los que nosotros hacemos, a ese nivel, pues, o sea, identificar el potencial de demanda que justifique esa inversión. Ok. José Antonio dice, considerando que las evaluaciones económicas que arrojan las principales bancas e inclusive empresas del negocio gasífero dicen que el gas Shell no tiene rendimiento, al contrario, destruyen el valor. ¿Cuál es su posición o visión en función a que expertos petroleros dicen que Venezuela debe mirar hacia ese negocio, aún sabiendo de estas consideraciones? No sé, Juan, si tú quieres comentar algo de eso. Sí, ese es un comentario que tendría que ser dividido, ¿no? El comentario de que los evaluadores dicen que destruye valor, eso no es totalmente correcto. Lo que pasa es que el shale oil, especialmente en Estados Unidos, que es donde más económico es, ha estado utilizando todo lo que sacaba del negocio en crecer y no dejaba, no le daba remuneración a los inversionistas. En los últimos tiempos los inversionistas han exigido
obtener retorno sobre su inversión, y con la caída de los precios se tornó complejo mantener el negocio como tal. Pero no es correcto, a los precios de hoy en día, hay áreas como el Marcellus y algunos otros donde el gas sí se puede producir comercialmente a través del esquema de fracturamiento de shale, formaciones de lutita que producen lo que llaman shale gas. En Venezuela eso no tiene mucho interés, a pesar de que hay lutitas ricas en material orgánico como la luna y querecual, pero nosotros tenemos petróleo muchísimo más fácil, que no requiere fracturamiento costoso, y por lo tanto, a pesar que eso es un recurso que tiene el país, no llegará a ser interesante hasta mucho después de que quizás el petróleo ya ni siquiera sea el elemento fundamental de proveer energía. Ok. A continuación, un comentario de Luis Prieto y posteriormente su pregunta. Para hacer buen uso de la ley es necesario activar la confianza en las inversiones nacionales bajo modelos de negocio rentables al inversionista. Debe cesar el monopolio de PDVSA Gas y abrir las posibilidades a los permisos de operación en función de precios adecuados y rentables. ¿Qué pasa en el precio del gas? Bueno, el tema de la formación del precio es que nunca ha habido referenciales de precios válidos en Venezuela. O sea, no ha habido, digamos, se fijaron unos precios muy bajos al principio, ¿ok? Y después tienes otros precios que son más costosos, como el de Carbón 4, ¿no? Pero yo iría a un esquema donde, bueno, en un momento escribimos un artículo, Andrés Guevara y yo, decíamos que, bueno, ¿qué pasa si en Venezuela asume Henry Hub más un descuento? Entonces tenemos un precio único, ¿no? Porque al final tenemos productores con unos diferenciales de precios gigantescos y tenemos un mercado que no paga el gas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en un mercado así? Bueno, entonces hay que poco a poco, dando una señal de precio, pero sobre todo que haya una capacidad del consumidor final de pagar el gas. Una vez que tú resuelves eso, pues ya puedes hablar de si el precio lo subes, lo bajas. Pero si Corpolec, que llegó a consumir 1.000 millones de pies cúbicos, no paga nada por ese gas, de nada sirve tener una discusión de si el precio es alto o bajo, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. Primero hay que resolver el problema de que el consumidor final pueda pagar el gas y pueda haber una remuneración en boca de pozo al productor. Okay, vamos con las dos últimas preguntas. ¿Considera usted que entregar la distribución de la bombona de gas a las alcaldías fue acertado? ¿Por qué? Pregunta Liliana Cárdenas. Bueno, como les comenté, el déficit que hay de propano es de 75%. Se necesitan 45.000 barriles de propano. Se requiere levantar las plantas de extracción para obtener mayores LGN que lleven a fraccionamiento. Entregar una distribución, eso no es el problema. Okay. Seudi Galván pregunta, ¿pensar en transición energética en Venezuela requiere efectivamente desarrollar escenarios futuros de consumo? ¿Existen algunos pronósticos para algunos casos base previstos a corto y mediano plazo? Mire, el tema de la transición energética ha sido exitoso en algunos sitios. Te pongo el caso extremo de Noruega. Es porque el gobierno noruego está empeñado en eso y está metiendo plata. Si un gobierno no está empeñado en hacer eso y en meter plata, o sea, pura retórica. Entonces, si el gobierno aquí quiere hablar de ese tema, estamos a años luz. O sea, primero tiene que empezar por recoger su gas, recoger los derrames. O sea, estamos lejísimos de ese tema, pero el mundo va hacia allá. Y sí es bueno ver lo que se está haciendo, pero, o sea, ir a un esquema de cero emisiones de CO2, eso lo tiene que querer el gobierno y tiene que meter muchísimo dinero en ese tema y no se están dando ninguna de esas dos condiciones. Perfecto. Neilín Salazar pregunta, ¿por qué en Venezuela no se aplica el precio de venta del gas como en el modelo de Trinidad? ¿Venezuela exporta GNL o todo lo que se produce es para el consumo interno?
como comenté, hay un déficit del 75% y Venezuela exportó al Caribe propano hasta el año 2003, pero bueno, eso se cayó la producción, todo, y somos deficitarios, ¿no? Y en el caso de Trinidad, Trinidad tiene un esquema que lo voy a comentar rápidamente y con esto termino, y es que tienes muchos productores privados y en el medio tienes un aggregator, que es como una empresa del Estado, que compra el gas y decide venderlo a quien maximice el valor de la molécula. Aquí no tenemos ese esquema, aquí tenemos un productor que está obligado a vender a PDVSA y PDVSA lo regala al consumidor final. Entonces, o sea, un esquema que hay que repensar. No es un esquema tampoco que yo me sienta cómodo, porque al final tener un solo comprador no tienes capacidad de negociación. Y además es una isla que bueno, no es que la gente va a importar GNL para petroquímica, sino ellos más bien son exportadores. Entonces, es una isla que la única manera de que sobrevive es que le llegue gas de Venezuela. O sea, más está claro. Perfecto, gracias, profesor Antero. El resto son comentarios sobre la excelente presentación y agradecimiento. Desde el IESA, más bien les agradecemos a ustedes la oportunidad de tenerlos acá con nosotros. El profesor Juan Sabo, si quiere dar las palabras finales antes de terminar. Profesor Juan. Sí, que estaba mute. Bueno, sí. Muchas gracias, Antero. Muy buena presentación, muy explicativa. Y bueno, yo creo que aquí todo el mundo puede concluir de que el gas es un elemento importantísimo en el futuro desarrollo de Venezuela, tanto desde el punto de vista como elemento menos nocivo desde el punto de vista de transición energética en comparación al carbón y al petróleo, como desde el punto de vista de que las importantes mejoras que puede introducir para la vida de los venezolanos en la forma de gas doméstico y el complemento a las actividades actuales como desarrollo de gas para la exportación para los mercados lógicos que serían Colombia y Trinidad y posiblemente el Caribe eventualmente. Entonces, bueno, este es un tema muy interesante y quizás hasta podemos tener una segunda sesión eventualmente. Y entonces simplemente agradecerle a Antero y a todos ustedes que están participando en la reunión y a LIESA por mantener estos programas andando. Entonces, buenas tardes y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a todos. Feliz tarde desde el IESA y recuerden que aceleramos talentos y resultados. Muchas gracias. Gracias.